Se han dicho que la Biblia enseña que tienes que cambiar tus sentimientos. Veamos la obra de Dios en ti. Te da el sentir que hubo en Cristo. Estudiemos Filipenses 2, versículos 5 a 9, por medio de una conversación entre un discipulador y uno o más discípulos. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Filipenses capítulo 2. Favor de leer lo que Dios dice acerca de su obra en ti en Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias. Esta es palabra de Dios. Un aspecto de la obra de Dios en ti es darte el sentir que hubo también en Cristo. La frase haya pues en ustedes está en voz pasiva, que indica que es una acción que hace otro y tú recibes el beneficio. La frase el sentir que hubo en Cristo no se traduce correctamente como sentimientos, puesto que los sentimientos no se determinan voluntariamente, sino son espontáneos. Somos llamados a vivir en obediencia a Dios independientemente de los sentimientos agradables o desagradables. ¿Qué significa la frase el sentir que hubo en Cristo? Buena pregunta. La frase el sentir que hubo en Cristo significa su manera de ser, su carácter, espíritu y actitud. Dios te da el sentir, la manera de ser, el carácter, el espíritu y la actitud que hubo en Cristo. En Filipenses 2, versículos 6 a 8, se registra cómo se evidenció el sentir que hubo en Cristo. Favor de leer lo que Dios dice en Filipenses 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias. Y favor de leer cómo se evidenció el sentir que hubo en Cristo, según Filipenses 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, y el creyente que tiene el sentir que hubo en Cristo, también toma forma de siervo. Favor de leer cómo se evidenció el sentir que hubo en Cristo, según Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. El creyente que tiene el sentir que hubo en Cristo también se humilla, obedece a Dios y se muere a sí mismo cada día. Una pregunta de reflexión. ¿Respondes con agradecimiento a Dios porque Él te da el sentir que hubo en Cristo? Oremos. Señor, gracias te damos que tú nos das este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos el ejemplo, cuando vemos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, nos preguntamos realmente hasta qué punto nosotros nos hacemos siervos a los demás. Nos preguntamos hasta qué punto nos humillamos. Nos preguntamos hasta qué punto nosotros respondemos a lo que tú nos estás diciendo en todo aspecto de nuestra vida. Señor, nos preguntamos si somos obedientes
y si nosotros realmente morimos a Dios cada día. Señor, gracias te damos porque tú nos das el sentir que hubo en Cristo, algo que es tan maravilloso que nosotros de ninguna otra manera podríamos tener ese sentir que hubo en Cristo. Mil gracias te damos. Amén.